En el día de ayer hubo movilizaciones muy fuertes, importantes en Sudáfrica, grandes movilizaciones de población en contra de los inmigrantes, pidiendo expulsar a los inmigrantes de forma muy violenta. No es algo nuevo, es algo que viene desde hace bastante tiempo. Uno cree que siempre el racismo en África tiene que ver con europeos contra africanos, ¿sí? O, para simplificarlo, blancos contra negros. Sí. Es una lectura del colonialismo, ¿no? Que viene. Claro, pero no es lo único que pasa en África. La historia de África es mucho más extensa y larga, y la actualidad también es más compleja. Hay situaciones como en Ruanda, Hutus contra Tutsis en su momento, situaciones como la de Sudán, donde tenés racismo y xenofobia de los árabes, los árabes de la parte norte de África, con los africanos subsaharianos, que serían los negros que conocemos nosotros, y un racismo de supremacía racial. No es solo los blancos lo que hacen esto. Y me parece interesante también poder ver esto en ese sentido, lo que está ocurriendo ahora en Sudáfrica. Vamos a tratar de entenderlo. Hubo, como decía, movilizaciones muy importantes contra los extranjeros indocumentados, o así está planteado, aunque en realidad los que la ligan no son solamente los indocumentados. Exigen deportaciones masivas de todo aquel que no tenga sus papeles en orden, y que se reprima a la inmigración. Estamos hablando de represión violenta, con armas. Encima, estas palabras en un país que está bastante catalogado con la paz. Sudáfrica, por lo que fue Mandela, ¿no? En su momento, por toda la lucha que han mantenido, por cómo se han solidarizado otros países frente a la causa de Sudáfrica. Bueno, sorprende mucho esto. Bueno, mira, el apartheid, recordemos, del 1948 a 1991, fue los supremacistas blancos y los negros sin ningún tipo de derecho. Y estos movimientos, por ejemplo, dicen: nosotros derrotamos el apartheid, nadie nos ayudó. Y eso es una mentira histórica. ¿Sí? Es absolutamente mentira que eso haya sido así, porque todos los países africanos apoyaron diplomática, social, económicamente al Consejo Nacional. Recuerdo shows multitudinarios también por la causa de Sudáfrica, ¿no? Exactamente. Vayamos a algunos antecedentes. Ya en el 2008 hubo también ¿cómo se dice? Una ola de violencia. 60 muertos dejó esa ola de violencia en el 2008 contra los inmigrantes. Hubo en el 2015 y 2019 también una nueva oleada de violencia contra los inmigrantes. Después empezaron algunos discursos políticos de organizaciones como los March and March y la operación Dúdula, especialmente contra la inmigración de Zimbabue, que es la que más termina sufriendo esto. En números, un poquito para ver de qué estamos hablando. Son 65 millones de habitantes en Sudáfrica. Tiene 3 millones de inmigrantes, es decir, no llega al 4% de la población los inmigrantes. Los grupos anti-inmigración dicen que en realidad hay 15 millones, o sea, multiplican por 5. ¿Con qué número? No sé, anda a buscar la fuente, porque no la muestran, viste, lo que les parece, y con eso es suficiente. Hay de Mozambique, por ejemplo, que trabajan habitualmente en lo que es la parte de la extracción de oro. Hay gente de Somalia. Hay cerca de 70.000 somalíes en Sudáfrica que tienen pequeños negocios, ¿viste? Como, no sé, los japoneses tintoreros, ¿no? Bueno, eso pasa en todo el mundo, y cada una de estos inmigrantes tienen también su sector. Y Zimbabue, que es una comunidad que no es nueva, que es el principal foco, que es una comunidad que tiene décadas, no es de los últimos años, es de hace muchísimos años en ese lugar. A ver, ¿por qué tanta inmigración? Recordemos que Sudáfrica está en los BRICS. Es un país bastante económicamente, con una burguesía muy importante. Hay sectores de la minería, también de la industria. Estamos en clima mundial, un país donde
por primera vez llegó el Mundial y no fue de casualidad, sino fue por los vínculos políticos y que le daba el cuero justamente para organizar una Copa del Mundo. Imaginémonos, esto que voy a hacer no se hace, pero lo voy a hacer igual. Es como Argentina, ¿sí? Igual si es una potencia económica Argentina, no, pero recibe mucha inmigración de los países de alrededor porque está en mejor posición, porque tiene más industria, porque tiene más desarrollo económico, porque tiene más derechos. Algo similar pasa con Sudáfrica, que sin ser una potencia, sí lo que hace es recibir la migración de los demás países, porque también tiene sectores económicos muy ligados a ámbitos internacionales también. ¿Qué pasa en términos políticos? El Congreso Nacional Africano, que es el partido de gobierno desde hace muchísimo tiempo, en el 2024 pierde lo que sería la mayoría legislativa, ¿sí? En el Parlamento. Ahí hace alianza con diferentes partidos de derecha, algo parecido a lo de Lula en Brasil, que termina aliándose un partido más de izquierda, centroizquierda, con partidos de derecha para tratar de mantener el gobierno. El electorado votó algunos partidos que tenían también un discurso antineoliberal, pero bueno, otra cosa pasa en las calles. Hay, por ejemplo, Gayton Mackenzie, un tipo que robaba bancos en su juventud, que hizo mucha plata dando discursos motivacionales. No sé si te suena. Creo que sos más ladrón que robar de los bancos. Prefiero, ¿no?, que robes bancos. Sí. Me parece un poco más ético. Y que toma todos los discursos de la derecha extrema internacional, ¿sí? De tipos como Trump, tipos como Del Espriella en Colombia, como Milei en Argentina, como Orbán en su momento en Hungría, como la derecha de AfD en Alemania, toma esos discursos que no son sudafricanos necesariamente, sino que siempre tienen que buscar a alguien o algo que sea el enemigo. Claro. ¿Sí? Los zurdos, los comunistas, ahí le van agregando las características que ellos los tienen, delincuentes, ¿no? como Donald Trump y como los europeos en general, los inmigrantes. Claro. Bueno, esto es un poco lo que está pasando. Y también creció Operación Dúdula, que empezó por las redes sociales. Salgamos a cazar inmigrantes en los barrios más populares. ¿Sí? Y esto generó muchísima violencia, muertos. Cuando fue la pandemia, le negaban el oxígeno a los inmigrantes, para que nos demos una idea de lo que está ocurriendo. Totalmente cruel, ¿no? Y inhumano, ¿no? Sí. ¿Qué hay de fondo? Y a mí me parece esto interesante. La desigualdad económica. Sudáfrica es un país profundamente desigual, más allá de los avances que se pudieron hacer desde el fin del apartheid, hace ya 30 años. Igualmente sigue siendo profundamente desigual, mucho más que la Argentina. Tenemos que pensar más en cosas como Colombia o Brasil quizás, o Paraguay inclusive, para entenderlo. La brecha entre ricos y pobres es enorme, no existe casi la clase media. En estos momentos hay un problema de desempleo. Más del 30% está desocupado, es decir, 1 de cada 3 sudafricanos no tiene trabajo. Estamos cerca del 7% y es ya un problema. Imagínate con el 30%. Claro. Cuando fue el 2001 era 25%. Digo, para que vemos... y si se cuenta la gente que ya ni busca trabajo, es el 40% de la población activa, claro, que ya ni siquiera busca trabajo. Hay problemas con los servicios básicos, porque el neoliberalismo pasó por Sudáfrica, y hay muchos problemas con el tema del acceso a los servicios básicos. ¿Y qué dicen? Viste, como, no sé, Jorge Macri te dice acá en la capital federal, ¿no? Que el conurbano. El problema es que vienen del conurbano. Bueno, ahí lo mismo te dicen, no, el problema es que vienen de Zimbabue, el problema es que vienen de otros lugares. Hay una retórica xenófoba que se instaló en las calles. A ver, la Operación Dúdula, después de salir a la calle a buscar inmigrantes, a cazar inmigrantes, se presentaron elecciones. Donde tienen su base, donde se dieron las movilizaciones más importantes, sacaron 2.600 votos. Es decir, no tiene una representación que tenga que ver desde lo electoral o desde lo institucional. Ahora, en las calles están sembrando miedo y terror, y tienen dentro de las fuerzas de seguridad, dentro del Poder Judicial, muchos que hacen la vista gorda. Y con organización encima, por todo lo que comentás, esto de salir a cazar y toda esa cuestión, ¿no? Exactamente, digamos. Hay sudafricanos que defienden a los inmigrantes, digamos, no es que no hay respuestas de la sociedad, pero también es un país cruzado por todo lo que fue el apartheid, y eso dejó también huellas muy grandes, muy fuertes,
que uno pensaría, bueno, si me pasó a mí, no voy a permitir que eso le pase a otro. Sin embargo, se habla de los zulúes, que son la mayoría en Sudáfrica, y ellos se manifiestan como nosotros somos zulúes y somos los dueños de este país. Bueno, terminan haciendo, en alguna manera, no es el único caso en el mundo, donde fuiste víctima de algo que después termina siendo victimario. Bien, clarísimo lo que está pasando en un país como Sudáfrica, justamente, y la información que quizás no llega, ¿no? Tampoco internacionalmente, y de lo que pasa, bueno, lo escuchan acá de la mano de Leo Merlin. Leo, como siempre, muchas gracias. A vos.